La inteligencia artificial no es una tecnología más, es una tecnología que tiene un impacto profundo en nuestro mundo y en nuestra vida. La Fundación Hermes lleva años trabajando para defender los derechos de los ciudadanos en el ecosistema digital. Su presidente, Enrique Goñi, es un firme defensor de los algoritmos transparentes y responsables, entre otras cosas. Nos lo va a explicar en su ponencia de ahora y después será el propio Enrique Goñi el que moderará una mesa sobre los límites de la inteligencia artificial. Estará acompañado de José Manuel Baliño, director general de IT, Información, Procesos y Operaciones de Abanca, y de Mariona Vicens, directora de Transformación Digital y Advanced Analytics de CaixaBank. Es que soy un batallas, yo no te quiero... No. Yo lo que mi tema es que... Buenos días. Buenos días y muchísimas gracias a la dirección y organización de FEDE por invitarme. Y muchísimas gracias, sé que esto me va a suponer luego un coscorrón amable. Muchísimas gracias a Isidro, porque es la voz más sólida en la representación y divulgación del papel de los directivos y ejecutivos españoles en la transformación competitiva del país y en su involucración en el desarrollo también institucional. Ha conseguido un auténtico milagro con esta confederación. Son 36 asociaciones y más de 160.000 directivos. Y digo que es milagroso porque bueno, es la mejor expresión del tejido asociativo directivo en España. Hablar de límites de la inteligencia artificial, y paso directamente al tema, es hablar de los lindes entre la tecnología y la ideología. Es hablar de los lindes entre la ética y la barbarie. Es hablar de los lindes entre la desregulación y la legislación. En Hermes somos absolutamente protecnológicos, radicalmente protecnológicos, y por eso combatimos los malos usos de la tecnología. En Hermes promovemos los derechos de ciudadanía digital. ¿Qué significa esto? Que lo que promovemos y difundimos es que los ciudadanos del mundo gocemos de un esquema de derechos civiles y libertades públicas offline igual al que tenemos online. Este es el mejor legado que hemos recibido de nuestros padres, la institucionalidad, tener un esquema de garantías y derechos civiles y libertades públicas que nos permite institucionalizar un funcionamiento social sobre el que prospera la economía, la cultura, la investigación, la ciencia, el progreso, en definitiva. Y eso, en el ámbito digital, no está garantizado. Nosotros, por tanto, divulgamos los malos usos, pero abrazamos la tecnología y abrazamos claramente el uso intensivo de la inteligencia artificial. Ahora voy a explicar con qué límites. Confiamos, desde luego tenemos muchísima más confianza en el conocimiento que en el miedo y la ignorancia. Y confiamos en la ciencia. España necesita incorporar masivamente la inteligencia artificial para salvar su gap de productividad y de competitividad. Aproximadamente el 50% de nuestro gap respecto a los países más avanzados es tecnológico. Y también por la conformación de nuestro tejido empresarial, pymes y micropymes. Nosotros necesitamos abrazar la inteligencia artificial e incorporarla masivamente. Os voy a hablar del último resultado del barómetro Edelman, que ha medido la confianza que tienen los ciudadanos en el mundo en la inteligencia artificial. Aproximadamente el 64% dicen que les preocupa su privacidad, la tendencia hacia la manipulación y el control, y este 64% llega a casi un 75% en los países más desarrollados.
les preocupa que los instrumentos de inteligencia artificial que estén utilizando no estén verificados, no haya nadie que les diga, oiga, esto está certificado. Pues ahí entro, ahí entro. Nosotros, España necesita incorporar masivamente la IA, pero necesita incorporar una IA segura, una IA robusta, una IA responsable, una IA ética. Y para que una IA sea segura, lo mejor es que esté certificada, que esté verificada. ¿Lo qué? Sus algoritmos, que son las auténticas dendritas del sistema nervioso de la IA. Necesitamos un sistema de certificación algorítmica. En Hermes hemos propuesto una fórmula. Ahí está. R2-T2, casi igual que el robotillo de la Guerra de las Galaxias, R2-D2, ¿os acordáis? Bueno, pues R2-T2. ¿Qué significa R2-T2? Que los algoritmos tienen que ser revocables, responsables, transparentes y trazables. Revocables. Toda decisión algorítmica que afecte sustantivamente a una persona o a sus expectativas tiene que estar sometida a una revisión humana. Responsables. Quien produce, quien distribuye y quien usa los algoritmos, la IA, es responsable civil y penalmente de los efectos que pueda provocar negativos. Transparente. La caja negra como derechos de autor, de acuerdo. Pero a efectos de certificación, la agencia pública que emita la certificación tiene que acceder, por supuesto, a la caja negra de la formulación algorítmica analizada. Y trazable, tenemos que saber de dónde vienen y de dónde van, si tienen adaptaciones o si comportan mutaciones. Eso, tener una fórmula y tener, como hemos oído hace un rato a Mateo Valero aquí, tener supercomputación. Y aquí, en Galicia, en La Coruña, la primera agencia, tenemos la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial, que es la primera en Europa. Bueno, pues yo digo, propongo que teniendo supercomputación y teniendo este instrumento, propongamos a Europa el que España ponga en marcha una agencia internacional, una agencia europea de certificación, de verificación algorítmica. Eso daría una seguridad enorme y nos permitiría abrazar la inteligencia artificial de la misma forma que tomamos los medicamentos, de la misma forma que consumimos alimentación, ¿no? Necesitamos una verificación urgente. Y tenemos las posibilidades de presentar un modelo europeo. Límites de la IA. Bueno, yo voy a decir aquí algo que va a sonar muy raro. Un límite de la IA, en mi opinión, es que no sea antropomórfica. La IA no puede tener forma humana. La IA no puede tener forma humana. ¿Y por qué no puede tener forma humana? Porque estamos obsesionados con la soberanía A, estratégica, B, nacional, C, empresarial y D, individual. Nosotros somos seres empáticos. Si al otro lado de la pantalla tengo a alguien que parece un yo, que opina como yo, habla como yo, sonríe como yo, no tiene latencia, me da la razón, es más agradable, jamás me riñe, etcétera, ¿qué se está produciendo? Pues una transferencia de soberanía emocional. Y, por supuesto, una transferencia hacia el control psicológico y el control emocional. Así es que nosotros afirmamos y proponemos en Hermes que la IA sea un cacharro, que veamos un cacharro o un trozo de mineral, lo que sea, pero que no veamos el sucedáneo de una persona, porque la relación además no es bilateral, eso no es un amigo. Nosotros somos carbono y ellos son silicio. Es otra cosa. No debe parecer la misma cosa. Y ya por último, hablar de límites de la IA significa tener en cuenta la desigualdad. Y no solamente voy a hablar de que no acentúe la desigualdad económica, que por supuesto, y lo está haciendo, ¿eh? En general, el tirón tecnológico lo está haciendo. Me refiero a que tenemos que tener una igualdad de acceso a la capacidad de conocimiento aumentado,
a la capacidad de prolongar nuestra vida, unida a las neurociencias. Eso tiene que ser un derecho universal. De lo contrario, entre otras cosas, nos vamos a cargar los pilares de la democracia, porque unos van a poder vivir 150 o 200 años, otros 50, ¿y qué? ¿Votamos todos igual? Entonces, ahí hay una cuestión, en fin, que nos interesa equilibrar. Y ya por último, quiero sacar la cuestión fiscal. Hombre, después de la que hemos recibido, sé que no es muy popular, ¿no? Pero, a ver, lo que voy a decir también suena un poquito contradictorio. La IA tiene que ser bonificada, fomentada en su primera etapa para que la adoptemos. Pero a continuación, también a la clase empresarial nos conviene reflexionar y ver muy de cerca qué impacto puede tener, no tanto los impuestos, que nosotros hemos hecho varios análisis y puede resultar neutral o incluso positiva, en la caja impositiva, pero en la seguridad social no, ¿eh? En la seguridad social se puede producir un boquete importante. Bueno, ya veremos. Hombre, también estas cosas se prometían así con las RPAs y luego no ocurrieron, ¿eh? Bueno, por tanto, les he hablado de que es imperativo que adoptemos masivamente la IA. En segundo lugar, les he dicho que tiene que ser una IA certificada y segura. En tercer lugar, les he ofrecido una fórmula de certificación. En cuarto, les he recordado que tenemos los medios en España para constituir una agencia europea de certificación de la inteligencia artificial que nos situaría a la cabeza del país. Les he dicho que no al antropomorfismo, que cuidadín con la desigualdad, y he planteado una cuestión fiscal. Dicho lo cual, haré como Cioran, que dijo que toda palabra es una palabra más, de más, y entonces me callo. Muchas gracias. Bien, a continuación pasamos a la mesa redonda. Gracias, Mariona. Mariona Vicens es directora de Transformación Digital de Advanced Analytics en CaixaBank. Y José Manuel Baliño es director general de Sistemas y de Abanca. Bien, yo os voy a hacer algunas preguntas relacionadas con usos y beneficios de la IA en la banca. ¿Vale? 3 minutos para cada uno para que podamos meter 3 preguntas, límites y desafíos éticos a continuación y, en último término, expectativas y futuro. Ahí va la primera. Mariona, ¿cuáles son los avances más significativos que tú has conseguido en CaixaBank con la inteligencia artificial y qué áreas han sido de impacto más visible? Si ha sido morosidad, anticipación de la velocidad, recobros. Bueno, tú nos cuentas. La misma para los dos, ¿sí? En el sector financiero, en CaixaBank también en particular, llevamos un largo recorrido aplicando ya técnicas de inteligencia artificial porque somos una industria muy rica en datos y todo el avance de digitalización y conectividad de clientes pues hace que dispongamos de muchísima riqueza y muchísimas oportunidades para usar estas técnicas. Entonces, el viaje en términos de inteligencia artificial empieza en torno a 2014 y como el componente de capacidades siempre ha sido muy importante, pues unos de los ámbitos o algunos ámbitos que llevan más tiempo trabajando en estas técnicas pues incluye tanto la parte de riesgos como equipos de seguridad, equipos de fraude y por supuesto también los equipos de operaciones, que me gustaría mencionar porque sobre todo en el contexto actual de la inteligencia artificial generativa, que es una tecnología que ha tenido la capacidad, que no todas la tienen, ¿no? y lo hablamos antes preparando la sesión, de haber sido muy accesible la inteligencia artificial y José Manuel, que aún tiene más años de experiencia que yo, lleva desarrollándose durante mucho tiempo, pero el gran cambio es que ahora pues, todos hemos podido experimentar pues, con soluciones de ChatGPT y de asistentes que realmente funcionan muy bien y que se han popularizado en tiempo récord. Entonces,
estas nuevas capacidades de modelización y también el avance tecnológico que los bancos hemos hecho en otros ámbitos, como puede ser el cloud y mejores infraestructuras de datos, también nos dan mucha oportunidad en frentes donde también hemos experimentado, pero quizás aún no hemos capturado toda la potencialidad que esta tecnología puede tener, ¿no? El ámbito de operaciones, creo que después lo hablaremos un poco, donde vemos también oportunidades, pues también podemos avanzar mucho. Muchas gracias. José Manuel. Pues mira, nosotros en Abanca somos banco, entonces aquí se ve claramente, y miramos con un poquito de envidia al señor Valero cuando dice que hay muchas aplicaciones de IA, como eso, en ingeniería o en medicina. Nosotros básicamente los bancos lo estamos usando pues para protección de fraude, costes, etcétera, ¿no? Aunque también nos gustaría usarla, si os digo nos gustaría usarla en el futuro, pues por ejemplo para la generación de ingresos, pues en asistentes que sirvan pues a nuestros clientes, etc. Nosotros estamos ahora mismo en costes y eso es bueno porque nos financia la generación de capacidades. Nosotros estamos consiguiendo con la IA en general y ahora con la IA generativa en particular, pues ahorros pues básicamente en BPO, en Business Process, en procesos de negocio y en contact centers que nos financia el continuar desarrollando la generación de capacidades. Nosotros tenemos un gran éxito en estos momentos, es un asistente para todos los empleados de oficina que lo usan pues 4.000 personas del banco y que estamos súper orgullosos de él, que es una generación aumentada por recuperación, un RAG que usa toda la normativa y toda la información interna del banco, de ya las preguntas frecuentes, documentación de productos, etcétera. Y está siendo consultado por eso, 4.000 personas, con unos costes muy razonables, que medimos, por supuesto, y que está generando pues, esa homogeneidad en el conocimiento corporativo. Digamos que la gran aplicación ahora mismo es la gran base de datos de conocimiento del banco, para lo cual ha habido que generar capacidades. Yo, buena parte de mi ponencia como director de sistemas y de TI y tal es generar que esto no nos tire los bancos, ¿no? Porque es que empiezas a jugar con estas tecnologías y te pueden hacer un roto, ¿no? Entonces aquí es fundamental que no. Entonces nuestro tema es ahorrar costes, estamos ya ahorrando costes para seguir generando capacidades para los siguientes, y el ahorro de costes nos da para seguir generando capacidades, ¿eh? Muy bien, muy bien. Mariona, ¿y cómo gestionáis los límites éticos? No voy a decir los regulatorios, que eso por supuesto, pero ¿qué debates tenéis dentro del banco sobre, dentro de lo que está regulado y permitido, qué invade la privacidad, qué no, qué es muy agresivo, qué es permisible? Bueno, ¿cómo habláis en esos términos? Nosotros ya también desde hace muchos años trabajamos con un marco de privacidad que es muy exigente. También tenemos procesos internos que anticipan hasta cambios en el marco regulatorio o en el marco de recomendación de las distintas autoridades e instituciones que van apareciendo y que se van desarrollando pues en consonancia, ¿no? y en paralelo con el avance de estas tecnologías. Entonces tenemos un marco interno que anticipa y que se trabaja con las áreas jurídicas y expertos externos para asegurar que, por un lado, hay temas técnicos, estos modelos, y se ha comentado en ponencias anteriores, pueden tener sesgos, pueden llevar a tomar decisiones que tengan un sesgo por cómo funcionan estas tecnologías. Entonces, en las aplicaciones, y tenemos poco tiempo, pero siempre estas tecnologías siguen acompañadas de criterio humano y de personas. Nosotros vemos estas tecnologías con una capacidad de potenciar el mejor servicio a clientes porque podemos automatizar, podemos dar servicio-respuesta más rápido, les podemos proteger mejor, sobre todo porque también estas tecnologías están al alcance de objetivos que no siempre son los correctos, ¿no? Entonces, en cuestiones de fraude, en cuestiones de seguridad, pues también estamos tomando un fuerte liderazgo y una fuerte actividad para proteger a los clientes. Y después tenemos el ámbito de cómo estas tecnologías van a transformar la forma como trabajan nuestros empleados. Entonces, tenemos el marco de privacidad para asegurar que
nos anticipamos y hacemos lo correcto. El marco más técnico dentro de lo que son procesos de validación de modelos, tanto modelos que desarrollamos internamente en CaixaBank como modelos que podemos estar usando cada vez más de proveedores tecnológicos. Y después tenemos un programa cada vez también más relevante de educación de todos los empleados, porque también vemos que estas tecnologías tendrán impacto y van a transformar cómo trabajamos todos en todas las áreas. Pues, quizás hace unos años veíamos estas tecnologías pues siendo más utilizadas en determinadas partes de la organización. Ahora, con la accesibilidad de la que hablábamos hace unos minutos, es necesario una fuerte inversión en educación y en formación en todos los niveles de la organización. José Manuel. Nosotros, bueno, yo es un tema. Como también llevo innovación, yo tengo envidia de los americanos que no tienen tanta regulación como nosotros en IA. Entonces, por ejemplo, eso de que Apple no traiga algunos temas a Europa nos molesta bastante. Pero dicho eso, aquí vamos a cumplir la ley, hay que ser absolutamente estrictos, los famosos guardias raíles. Entonces, para impulsarlo tenemos dos medidas súper claras. Una, un middleware de software que implanta pues, lo que acabas de mencionar, Mariona, toda la regulación y las políticas que tengamos se implanta directamente en un software que se coloca entre el utilizador y las 3 landing zones de los hyperscalers que usamos los modelos. En ese middleware que le llamamos Artabria, los que estáis aquí sabéis que es el Golfo que Ferrol, Coruña, Betanzos, no es por nada, es porque es made in feito en casa, o sea, es cosa feita aquí. Entonces, este software es el que nos permite, de alguna manera, implantar todos los guardiarraíles desde el punto de vista de privacidad, riesgos, costes, etc. Entonces, nadie, por supuesto, ni se le ocurra a nadie subir los datos del banco a alguno de estos cabrones hyperscalers que luego los van a utilizar, ¿no? Entonces, si aquí me hallo alguno de Google, eso hay que evitarlo a lo bestia, ¿no? Entonces, con los guardiarraíles gestionados, luego tenemos una gobernanza que creo que es muy buena, de forma tal que todo lo que se haga esté controlado por sus correspondientes promesa de valor. Hay un concepto en esta gobernanza que se llama oficina del valor. Uno de los problemas que hay con la IA es que cada uno se puede empezar a jugar, a gastar mucho dinero, porque cada vez que usas uno de estos modelos son tokens, es coste, ¿no? Entonces, si no generas ningún valor, menudo ridículo, ¿no? Es fácil hacer el ridículo organizativo con la IA. Entonces, por eso Ahora vamos a hablar nosotros defendemos que haya un hub central de control y luego a la gente que haga sus cosas, un spoke, donde allí tiene su innovación siempre con estas herramientas centrales y la gobernanza de la oficina de valor de control. Mariona dice otro tema fundamental, la formación. O sea, no puedes permitir que tú le pones un Gemini 1.5 a un usuario y ya soy una persona aumentada. Ni de coña vas a ser una persona aumentada. Tendrás que aprender a hacer prompting, tendrás que aprender el entorno que te pone la entidad para que ejerzas mejor tu función. Y esto va sobre todo a los trabajos cognitivos, porque aquí me están escuchando directivos, abogados, o sea, la IA generativa se está dirigiendo a contables, abogados, programadores de software, gente que ahora tenía una cierta cualificación intelectual y que se veían como libres de su impacto, ¿no? Ahora les va a impactar. Entonces, ese concepto de persona aumentada es súper importante, que la gente sea consciente de ello. Pero, por supuesto, lo favorecemos. Nosotros ya tenemos, ya digo, los 4.000 empleados del banco que en las oficinas utilizan el Sofía, nuestra base de datos del conocimiento, los casi 400 programadores que ya usan pues una versión baja. Una cosa muy importante, no hay por qué usar tampoco los últimos modelos. Usas un ChatGPT 3.5 y te llega más que de sobra y es más barato para la buena parte de los problemas bancarios que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, en ese middleware ahí hay una especie de brokers que dicen este modelo para este problema, este para este otro, y entonces son un poco, bueno, marcan un poco la política general, ¿no? ¿Y del subidón de la IA qué? Lo que tú acabas de decir, no vayamos a hacer el ridículo. A ver, o sea, con los RPAs hubo un claro subidón y, en fin... Los robotic process, sí, eso es. Y una recolecta de resultados más bien modesta. ¿Vosotros qué creéis? ¿Que hay un hype? ¿Que vamos a pasar un invierno? ¿Una bajada de temperaturas? ¿Y no? ¿Qué? Yo creo, bueno, yo creo que la mayoría de los que trabajamos en este ámbito, creo que los avances de esta tecnología son imparables y son realmente muy transformadores y muy
muy relevantes lo que estamos viendo en los últimos 24 meses respecto a lo que hemos visto en los últimos 10 años. La potencialidad de la parte de modelización de la generativa junto con todo el viaje que hemos hecho muchas instituciones hacia el cloud, disponer también de la información securitizada y con los procesos que ahora describía José Manuel, ¿no? De que nos asegure que somos cumplidores y garantes de todos estos procedimientos y todas estas políticas, pues nos sitúa en una posición que era impensable en 2014, cuando todos empezamos a experimentar con Machine Learning en un contexto donde pues, se había visto en el mundo académico, pero la tecnología no permitía experimentar con esa tecnología en la parte industrial, que también hay muchísima potencialidad, o en la parte sanitaria y farmacéutica, que yo tengo experiencia en ese ámbito también. Entonces, yo creo que esta revolución es imparable. Como todo avance tecnológico, yo creo que veremos pues, momentos de lo que describes como hype, donde somos a veces sobreoptimistas en cuanto a la velocidad en que capturaremos el impacto y la dificultad. Y después también, normalmente después del hype viene un momento de invierno o de ser quizás un poco negativos en exceso de lo que tocaría, ¿no? Entonces yo creo que aquí es muy importante estar formados, ser conscientes de la capacidad técnica, ver el valor en la tecnología y pasar, ¿no? Como pasamos esto en la etapa de digitalización, hemos pasado esto en otras revoluciones tecnológicas, yo creo que la tecnología realmente va a aportar muchas alegrías a la sociedad y a muchas industrias, y podemos abordar problemas que hasta ahora era muy difícil abordar en el campo de la salud, del cambio climático. Hay muchísimos problemas fundamentales que con estas tecnologías y las que vendrán, creo que esto va a representar un gran progreso. Va a ser fácil y va a ser siempre una constante evolución en positivo. Creo que esto tampoco es realista. Si lo queremos describir como hype o invierno, depende un poco del nivel de optimismo de la persona con la que hables, pero yo fundamentalmente soy optimista y creo que tenemos un gran trabajo de preparación en las organizaciones para estar en disposición de capturar todo lo que la tecnología nos puede aportar. Muy bien. ¿Qué dices, José Manuel? Bueno, nosotros, o sea, era un hype gigantesco, enorme. De hecho, hoy leí que hasta Masayoshi Son dice que la IA general en 3 años. Vamos, está gilipollado. O sea, claramente, el tío que hay que hacer, leeros a Hasabi. Hasabi es el que inventó todo esto. Le han dado un premio Nobel de Química indirectamente y dice que esto le queda un montón. Pero dicho eso, claro que tenemos que abrazar, como dice Mariona, la IA generativa, aplicarla a nuestras organizaciones, conseguir ahorros, pero sabiendo que en algún momento, pues oye, esto pues va, por ejemplo, algún sistema que hayamos montado empieza a alucinar y nos cause un problema con algún cliente, Dios no lo quiera, porque vamos a poner los guardias reales, pero es perfecto, o sea, eso puede pasar perfectamente. Hay que pensar que la IA no es como la programación tradicional, que siempre te da lo mismo. Esto, en función del dato que tengas, que el dato hay que prepararlo adecuado. Y el modelo que tú, el LLM que tú estás usando, que vete tú a saber, ¿no? Que lo han cambiado, tal, pues hay que evaluar continuamente su solución y manejarse en probabilidades y con porcentajes de calidad, ¿no? Entonces hay que tener presente siempre en la mentalidad, incluso de directivos, que esto casca. Que esto casque me puede generar problemas. Por eso lo tengo que tener siempre evaluado. Las promesas de productividad son enormes y superan, más que superan, los riesgos que por eso lo hacemos y estamos a tope. Por eso creemos que tiene que ser muy importante el conseguir ahorros a corto que te vayan financiando tu proceso de aprendizaje y la generación de competencias internas. O sea, si alguien piensa que esto puedes dejarlo solo, vamos, estás súper equivocado, ¿no? Así es. Los robots nos pasó un poco lo mismo, los Robotic Process Automation, nosotros tenemos más de 650 instalados y algunos nos han generado problemas gordos, ¿no? Entonces, de verdad, volvemos a la idea de centralizar, control centralizado, la puesta en producción muy endurecida y gestionada con muchísima rigidez, ¿no? Para evitar los problemas, porque no hay nada peor que una pérdida de reputación corporativa por un modelo de LLA que tenga un sesgo y te hunda la reputación en 3 días. Vamos, es que eso puede pasar, ¿eh? Muy bien. Menos de un minuto y dais un titular. Mariona.
Muchísima oportunidad y un gran avance para la sociedad a raíz de la inteligencia artificial. Él juega en casa, luego ya sabemos. Venga, venga. Yo creo que es un momento extraordinario. Estos modelos es un momento muy divertido. La única cuestión es que es un momento muy divertido con los modelos SLM, pero hay que ponerle estos guardiarrailes para que no te causen un problema y te generen un disgusto de lo que tengas que arrepentirte, ¿no? Y ese es el... Pues muchas gracias. Muchas gracias. Nosotros. Muchas gracias. Gracias.